Buenos días, ingeniero. A continuación voy a explicar la resolución de los ejercicios. En el ejercicio 1 yo tenía el fluido en una turbina, entonces se trataba de un sistema cerrado, donde nos daba los siguientes datos. Tenemos la masa del aire, que es 1 kilogramo, el trabajo realizado por la hélice, que es 500 kilojoules, un calor de entrada y uno de salida. Para el calor de entrada teníamos 30 kilojoules, por el de salida menos 5 kilojoules. Aquí tenemos una energía interna inicial, que era de 12.5 kilojoules, y como pregunta tenemos que resolver la energía 2, es decir, la energía final. Entonces en esta parte también tenemos el trabajo eléctrico 1 y el trabajo 2, que era 22 kilojoules y 10 kilojoules. Entonces vamos a calcular el calor neto, el trabajo neto, y entonces primero vamos a calcular el calor. Para el calor tenemos entrada y salida. Cuando se trata de la salida tenemos una combinación de signos negativos, entonces es menos 5 más 30 kilojoules, que nos da un total de 25 kilojoules. Por otra parte, tenemos el trabajo eléctrico. Ahí el trabajo normal de la hélice, que era 500 kilojoules. Para ello vamos a sumar el trabajo eléctrico 1 y el 2, que sería 22 más 10 kilojoules, sería 32 kilojoules. Y nuestro trabajo inicial, que es el de la hélice, es de 500 kilojoules. Entonces, a partir de esto podemos encontrar la energía interna, que va a ser a la variación del trabajo, del calor menos el trabajo es igual a la energía interna. Entonces vamos a despejar, a descomponer esta fórmula como la variación 2 y la variación de la energía interna 1 y 2, porque ya tenemos la 1 y queremos la 2, y anteriormente calculamos el calor neto y el trabajo neto. Entonces, una vez llegados a este punto, simplemente tenemos que reemplazar los anteriores valores que tenemos acá. Entonces, para esta parte calculamos 25 kilojoules como calor. Entonces a esto le vamos a restar, por conversión de signos es menos, y lo que tenemos acá dentro era el 500 más el 32 kilojoules, que viene del trabajo eléctrico, y el 500 viene del trabajo realizado por la hélice. Entonces sería menos 532 y más 25. Ya, entonces también tenemos la energía interna 1, que era 12.5 kilojoules, que vamos a pasar al otro lado, y entonces estaba con signo negativo, ahorita va a pasar a sumar, entonces es 12.5, y esto nos da un total de menos 494.5 kilojoules. Entonces en el literal teníamos varias respuestas, donde yo escogí que era menor, ya que medio menor, a 562 kilojoules aproximadamente. Entonces en esta parte es importante recalcar la combinación de signos que podemos entrar cuando nos dice calor de entrada, calor de salida. Ya. A continuación voy a explicar el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos una rueda, y en esta rueda está impulsada por un trabajo, que en este caso era por la caída del agua, que venía en esta parte. Ya. En esta parte cae el agua, entonces no tenemos una velocidad inicial. Entonces podemos de pronto afirmar que el movimiento y potencia que realizaba la rueda solo se daba por la gravedad y el movimiento del agua que caía de arriba hacia abajo. Entonces esto hacía que la rueda comience a girar y genere una potencia. En estos datos teníamos un diámetro de 13 metros, un flujo volumétrico de 460 litros por minuto, y en este caso como incógnita teníamos la potencia, y también teníamos que calcular la densidad, que la densidad era de 1000 kilogramos sobre metro cúbico para el agua. Ya, entonces una vez llegados a este punto vamos a primeramente preguntar, bueno, en este caso, ¿cómo podemos obtener esto para conseguir un flujo volumétrico? O sea, vamos a realizar un análisis dimensional, donde las unidades del flujo másico son kilogramos sobre segundos, ¿verdad? Entonces, a partir de estos datos tenemos que ver cómo podemos obtener eso. Entonces, un punto clave siempre es que vamos a tomar la densidad, ya que tenemos metros cúbicos sobre kilogramos, que aquí está la unidad que queremos en la parte superior, que es decir, los kilogramos. Una vez que sabemos esto, ya tomamos en cuenta la densidad, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ya. Entonces, por el otro lado tenemos que obtener
los segundos en la parte de abajo y hacer que se simplifique metros cúbicos o metros cúbicos. Tenemos el diámetro y el flujo volumétrico. En este caso, el flujo volumétrico tiene como análisis dimensional m cubo. Entonces podemos transformar de litros a metros cúbicos para así de alguna forma simplificar y obtener nuestro flujo másico. Ya. Entonces, para obtener el flujo másico, ya. Entonces tenemos 460 litros por minuto. De ahí a esto le vamos a realizar una conversión. Sabemos que un litro tiene alrededor de 0.001 metros cúbicos. Entonces eso simplifica metros con metros. Y por otro lado tenemos minutos. Entonces un minuto tiene 60 segundos. Y de aquí vamos a obtener en una de nuestras unidades deseadas, que son los y recién vamos a obtener el flujo volumétrico de litros por minuto a metros cúbicos por segundo, que es lo que queríamos para multiplicar y obtener nuestro flujo másico. Ya. Entonces vamos a realizar eso, se simplificaría litros con litros, minutos con minutos, y nos quedan metros cúbicos sobre segundos, que es las unidades deseadas del flujo másico. Ya. Entonces, en esta parte vamos a obtener nuestro flujo volumétrico en metros cúbicos sobre segundos, que nos dio un valor de alrededor de 0.00766667 metros cúbicos por segundo. A esto le vamos a multiplicar la densidad, ya que como mencionamos queremos el flujo másico, que son kilogramos sobre segundos, y en nuestro flujo volumétrico tenemos metros cúbicos sobre segundos y nuestra densidad tiene kilogramos por metros cúbicos. Entonces vamos a multiplicar este valor por 1000 y de esta forma vamos a simplificar metros cúbicos por metros cúbicos, y como unidades dimensionales tenemos kilogramos sobre segundos, obteniendo así un flujo másico. El flujo másico viene a ser la cantidad de kilogramos que se da en referencia a un tiempo. En este caso el tiempo viene determinado por segundos, pero igual puede ser no sé, en cualquier otras unidades, por ejemplo, kilogramos por hora, kilogramos por días, toneladas. Lo importante es que tengamos un flujo másico, es decir, cuánta cantidad de masa respecto a qué, en este caso el tiempo. Ya. Entonces, a partir de ello vamos a calcular la potencia, que la potencia son las unidades de masa con respecto al tiempo. Y entonces para ello vamos a ocupar la fórmula que nos dice la potencia o la energía mecánica realizada con respecto a una masa es igual a nuestro flujo másico que anteriormente calculamos, a que su valor es de 7.6667 kilogramos por segundo. Entonces ya tenemos este valor y aquí hay que hacer un análisis importante en el ejercicio, porque no podemos obtener la velocidad y eso se debe a que no tenemos velocidad. Nos damos cuenta que el agua simplemente está cayendo, entonces no hay una velocidad que el agua haga que se resista a la gravedad. Entonces realmente el movimiento simplemente se da por la gravedad, entonces es un movimiento de arriba hacia abajo. Entonces esto hace que los componentes de la rueda giren y generen una potencia. Entonces por eso no la descartamos, realmente se elimina porque es nula. Ya. Y por otro lado tenemos la gravedad y la altura. En este caso tenemos que el diámetro, es decir, de este punto a este punto, son de 13 metros. Ya. Y la gravedad en la Tierra es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, una vez con estos datos ya podemos plantear el ejercicio y simplemente reemplazar sus valores para así calcular la potencia. Ya. En este caso, para la potencia ya tenemos el flujo másico. Ya. Y que ahora le vamos a multiplicar la gravedad y el diámetro, que viene a ser nuestra altura. Entonces, tenemos 7.6667 kilogramos por segundo, que multiplica 9.8 metros por segundo al cuadrado, y esto multiplica a 13 metros, que es su altura. Ya. Entonces, para ello también es importante hacer un análisis dimensional. Sabemos que el joules viene dado por kilogramos
por kilogramos sobre metro cuadrado y sobre segundo. Ya, entonces ya tenemos los kilogramos sobre segundos al cuadrado. Perdón, ya. Bueno, aquí tenemos estas unidades que son las unidades dimensionales de joules. Entonces vemos que si tenemos kilogramos acá, también tenemos segundos y metros. Entonces metros con metros tenemos metros cuadrados. Entonces eso es un punto clave para determinar si vamos a obtener las unidades adecuadas que nos pedía el problema. Y también unidades de potencia y así corroborar que estamos realizando de manera correcta los ejercicios. Y entonces tenemos esto y a la final tenemos los segundos en el flujo másico, que nos daría las unidades del watt, que el watt es igual a joules sobre segundos. Entonces estas unidades tenemos y estas también las tenemos. Entonces procedemos a multiplicar. Entonces obtenemos un valor de 976.78758 watts. Entonces la respuesta para el ejercicio es que la potencia realizada del agua sobre la rueda es de 976.78758 watts. Ya. Entonces, como vimos, los dos ejercicios nos permiten obtener datos de la energía, datos de la energía mecánica, y energía interna, que todo simplemente se basa en el principio de la primera ley de la termodinámica. Y entonces, volviendo al ejercicio 1, aquí teníamos en que se trataba de un sistema cerrado, masa de aire, el trabajo de la hélice que es 500. En el ejercicio no se planteaba que entraba o salía. En el resto de los valores también teníamos esto, que era 30 y menos 5. Para este punto igual es importante recalcar que debemos conocer la convención de los signos, y cuando el calor entra es positivo, cuando el calor sale es negativo, y viceversa para el trabajo. Cuando el trabajo entra es negativo y cuando sale es positivo. Entonces aquí teníamos una resistencia eléctrica y teníamos un valor de 32, pero nosotros queríamos conocer el trabajo neto porque en la fórmula para calcular la energía interna necesitamos conocer el calor, el trabajo y nuestra energía interna, pero en este caso se trata de una variación porque hay un estado 1 y un estado 2. Entonces vamos a calcular, se calculó los estados 1 y 2. Y teníamos el estado 1 que era 12.5 kilojoules como energía interna para nuestro sistema cerrado. Ya, entonces tenemos que calculamos la energía interna para el caso 2. Ya, y en ese punto calculamos el trabajo neto y calor neto, que también lo podemos representar como la variación, pero aplicando la convención de los signos, que como se mencionó anteriormente, es positivo cuando entra, negativo cuando sale, y para el trabajo es viceversa. Cuando entra es positivo y cuando entra es negativo y cuando sale es positivo. Entonces habíamos obtenido el valor de 25 kilojoules para el calor. Esto es positivo, ya que nuestro calor de salida era 5 y el de entrada era mayor. Ya por otro lado, el trabajo neto realizado es de 532 kilojoules. En este caso es un trabajo negativo por la convención de signos. Y también tenemos nuestro estado 1. Nuestro estado 1 es de 12.5,5 kilojoules. Entonces, a partir de esto ya podemos obtener el resultado del ejercicio, que sería que la energía interna del sistema 2 para el sistema cerrado es de menos 494.5 kilojoules. Entonces, en conclusión, podemos decir que los dos ejercicios buscaban encontrar de un estado a otro, o sea, de cómo cambió de un punto inicial a un punto 2, que en eso se basa la termodinámica, los diversos estados que puede presentarse en el ambiente y que nada puede surgir del nada, o sea, que la materia no se crea ni se destruye, sino que simplemente va cambiando, y esto se debe a las condiciones en las que se encuentran los estados.